En esta ocasión nos enfrentamos a construir un oscilador de batido para poder demodular banda lateral, y hemos empezado haciendo pues una pequeña prueba construyendo pues un oscilador, en este caso es de tipo Colpitts. Bueno, pues vamos a ver qué es esto de la banda lateral. En principio, la modulación en banda lateral es una modulación en amplitud un poco modificada. Supongamos que tenemos nuestra señal modulada, vamos a suponer que tenemos una señal modulada con un tono, que sería algo así. La parte estrecha sería la portadora y la parte de arriba sería la envolvente. Esto es visto en el dominio del tiempo. Si nos vamos al dominio de la frecuencia, obtendremos algo así. Una portadora y dos bandas laterales. Esto no es que sean dos bandas laterales, esto es simplemente una onda sinusoidal. Punto. Y esto es lo que el transmisor envía a la antena. Bien, pero ¿qué problemas tiene este tipo de señales? Pues ante todo se desperdician dos cosas. Potencia, al tener que transmitir la portadora y una de las bandas laterales, que a fin de cuentas ambas bandas laterales transportan la información útil, no necesitas tener las dos. Y ancho de banda, es decir, ¿para qué vas a gastar todo este ancho de banda pudiendo gastar pues solamente este trocito? Y esto lo utilizan mucho los radioaficionados porque las bandas dedicadas a la radioafición son pequeñas y hay que maximizarlas. Entonces es evidente que caben muchos más corresponsales en un segmento donde solo se transmite en banda lateral que no en un segmento donde todo el mundo estuviera transmitiendo en modulación de amplitud, que con 2-3 estaciones pues nos quedamos sin banda disponible directamente. Además, otra cosa, un equipo de radioaficionado, pues las potencias que utilizan son limitadas. No es lo mismo una gran estación de radiodifusión, que sería meter kilovatios y kilovatios en antena, y alguna hasta algún megavatio. Un radioaficionado medio transmite con algo menos de 100 vatios, alrededor de 100 vatios es la media. Luego están los QRPs, que son hasta 10 vatios más o menos. Y luego ya, pues algunos que se dedican al día de Sigmo, pues meten un lineal y si sacan un kilovatio, pues dicen, jo, qué pedazo de potencia saco antena. Y con eso pueden llegar a cualquier parte del mundo. Pero aún así, incluso con un kilovatio o dos, siguen siendo potencias relativamente modestas, muy por debajo de lo que utiliza una estación de radiodifusión. Así que es útil también transmitir en banda lateral, porque no necesitan desperdiciar un montón de energía transmitiendo cosas inútiles, se limitan a transmitir la banda lateral. Esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes, porque los equipos para modulación son muchísimo más complicados, porque fijaros que para eliminar esto, lo que nos sobra en esta señal, tienen que hacer dos cosas. Por un lado,
eliminar la portadora, que es relativamente sencillo porque se recurre a un modulador balanceado, generalmente un anillo de diodos, y esto pues lo eliminan con relativa facilidad. Eliminar la banda lateral que sobra, eso ya sí es un problema, porque fijaros que si el ancho de banda para la voz son 3 kHz, construir un filtro que se cepille lo que no nos interesa es bastante gravoso. Para ello, pues se han utilizado procedimientos como filtros muy abruptos, digamos, con una respuesta así, si queremos quedarnos con la banda lateral superior, que no suelen estar basados en bobinas, sino en resonadores cerámicos o en cristales, pero básicamente resonadores porque tienen que tener una caída muy abrupta, muy difícil de conseguir por otros medios. Otra táctica que se utilizaba era de eliminación de la banda lateral por rotación de fase, que consistía en coger una de las bandas laterales, invertirla y reinyectarla, con lo cual se cepillaba la banda que no necesitábamos y además reforzaba la banda con la que nos queríamos quedar. Y generalmente se combinaban ambos procedimientos: la rotación de fase para elegir la banda que nos interesa y el filtro para acabar de limpiar de residuos de señales la otra parte que nos faltaba. Pues siguiendo con nuestra explicación, resulta que a nuestro receptor musiquero, nuestra radio de válvulas de onda con onda corta de toda la vida, pues a su antena, la verdad es que llegan todo, llegan las señales de radiodifusión y también las de los radioaficionados, porque aquí en un receptor de onda corta comercial corriente llegan las bandas de 40 y 80 metros, que son bandas muy populares entre aficionados. Y la señal llega perfectamente y es audible. Es audible entre comillas. ¿Y por qué digo esto? Pues porque cuando nos sigue aquí una recepción en banda lateral única, lo único que oiré será un sonido gangoso, bastante característico, si lo oís, una especie de ilegible. Así es como suena una transmisión en banda lateral cuando no se dispone del oscilador de batido. Este es un receptor corriente que en próximos episodios os enseñaré su restauración. Entonces, lo que pasa es que simplemente llega una banda lateral, que es la que ha transmitido el radioaficionado, y que el receptor pues simplemente no sabe cómo manejar. Lo que vamos a hacer en este proyecto es darle esa posibilidad a nuestro receptor para poder escuchar a los radioaficionados. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que reponer la banda lateral que nos falta. Bueno, en realidad va a ser, en estas frecuencias va a ser la banda inferior la que queremos. Bueno, vamos a pintarla aquí y nos evitamos líos. Vamos a reponer la portadora y la banda que falta. ¿Y cómo lo logramos? Pues inyectando la portadora y hacer que
y hacer que la heterodignación haga el resto. Como recordaréis, en el cambio de frecuencia, vamos a ver si centro un poco más esto. Cuando hacemos un cambio de frecuencia, dichoso soporte, en un superheterodino metemos la señal de la emisora, nuestro oscilador local, y de aquí pasan las frecuencias intermedias. Y con ello conseguíamos que al incidir el oscilador local sobre la señal que entraba por la antena, se produjeran este efecto, que sería al mezclarlas aparecieran la portadora y las dos bandas laterales, que son la suma y la frecuencia diferencia. Y nos quedábamos con una de estas bandas, generalmente la superior, que era la frecuencia intermedia, que podía ser de 455 kHz. Pues aquí, aunque parece que nos hemos ido de tema, en realidad vamos a hacer lo mismo, pero no lo vamos a hacer con señales de radiofrecuencia. Lo vamos a hacer solamente con la frecuencia intermedia, que es la señal que llega al receptor después de hacer la conversión. También podríamos hacerlo directamente batiendo contra la señal que entra de radiofrecuencia, pero en un receptor esto no es práctico. Y batimos nuestra señal DFI, que va a tener la banda lateral que ha sido amplificada por el resto del receptor, y vamos a añadir aquí un segundo oscilador local. Oscilador local que llamaremos oscilador de batido o BFO. Esto va a producir aquí un efecto de heterodinaje. Esta frecuencia de batido va a ser muy próxima a la frecuencia intermedia. Va a tener esos 2-3 kHz que corresponden al ancho de banda de la voz. Pues ¿qué va a aparecer? Va a aparecer la FI, va a aparecer la señal que procede, la señal modulada en banda lateral que procede de la FI aquí en este punto. Va a aparecer nuestro oscilador local y van a aparecer por un lado la frecuencia suma y diferencia. Suma de la FI más suma del BFO y también frecuencia del BFO menos frecuencia modulada procedente de la FI. Y aquí pues nuestro BFO. Sí, el funcionamiento es exactamente igual al del heterodino. ¿Y con qué nos encontramos? Con que se ha reconstruido nuestra señal en amplitud de modulación. Es decir, ya tenemos de nuevo lo que teníamos aquí. Una señal en amplitud modulada pura, que ya a partir de aquí irá a la etapa detectora, a un detector de envolvente normal, será amplificada y será reproducida en el altavoz. El procedimiento es extraordinariamente sencillo. Decid que la historia de esto viene de antiguo de las estaciones de
de radiotelegrafía o Charlie Whiskey, que viene de Charlie Whiskey, es modulación por onda continua, continuous wave, porque era extraordinariamente sencillo construir un transmisor para telegrafía. Ponías aquí tu oscilador, ponías aquí la llave telegráfica, tu toma de tierra, vamos, masa, tu alta tensión y a la antena. Cuando pulsabas el oscilador empezaba a oscilar, generaba su señal de radiofrecuencia y transmitía una señal de radiofrecuencia constante, y cuando soltabas dejaba de transmitir, con lo cual pues una transmisión pues se parecía a esto, con sus rayas, sus puntos, eran tramos de que al pulsar había radiofrecuencia, al soltar dejaba de haberla. Es el caso de transmisor más sencillo posible, pero esto tenía un problema, que es que esto no lo puedes oír en un receptor normal. Porque hacer un receptor que reciba esto pues tiene su complicación. Entonces se dieron cuenta, como ya eran conocedores del principio heterodino, lo hacían de una forma bastante peculiar. Empezaron a aparecer, aparte de la estación transmisora que transmitía en telegrafía, aparecieron estaciones especiales que se llamaban de BFO, que transmitían una constante a una frecuencia ligeramente diferente al de la estación radiotelegrafica. Era un procedimiento muy sencillo de conseguir una onda telegráfica modulada en amplitud. Lógicamente esto necesita una potencia equivalente al del propio transmisor, que es un desperdicio de energía, pero fue como se hizo en un primer momento. Luego ya cayeron en la cuenta que este procedimiento era un poco peculiar y se dieron cuenta que lo lógico es meter esto, en vez de hacer una estación específica que radie un montón de vatios al aire, meterlo ya dentro del receptor. Te ahorras el dineral de toda esta infraestructura y de todo el gasto de energía que conlleva esto. Con esto quiero decir que, aparte de las transmisiones de radioaficionado que hay en fonía, también hay muchas que son en telegrafía. Siguen existiendo radioaficionados que les gusta practicar el arte de la telegrafía y que lógicamente también podréis escucharlos en la banda de 40 metros. Pero para eso en vuestro receptor musiquero necesitáis instalar un oscilador de batido. Pero para eso lo que necesitamos es un oscilador extraordinariamente sencillo. Yo me he decidido por un Colpitts, agarrar el primer transistor de señal que he sacado del cajón y construir algo así. A ver si soy capaz de hacerlo de memoria. Nuestro transistor. Le ponemos le he dado 9 voltios en continua, necesita muy poca energía. Esto es una bobina y aquí construimos
un circuito tanque. En principio ponemos dos condensadores porque necesitamos sacar una muestra de señal para mantener una situación entretenida. Esto es un típico circuito Colpitts. Y vamos a aprovechar para sacar nuestra señal del VFO del emisor, porque es el lado que tiene una impedancia más baja y por lo tanto la oscilación será más estable. Para esto conviene utilizar condensadores buenos, condensadores cerámicos específicos para radiofrecuencia, evitar las lentejas que son térmicamente muy inestables, porque aquí vamos a necesitar precisión y estabilidad, porque como veréis es bastante sensible a su manipulación. Respecto al circuito tanque, construí con una formita conseguida de un fabricante chino, pues una formita para bobinas con su núcleo magnético ajustable para darle el punto adecuado. La frecuencia de resonancia de este tanque debe coincidir con la frecuencia intermedia del receptor. Para ello, pues vamos a nuestra archiconocida fórmula de Thomson, que decía a ver si me acuerdo, frecuencia era igual a 1 partido los pi f raíz del LC. Esto tengo que revisarlo, que no me acuerdo de cabeza. Lo mismo lo tengo por aquí apuntado. No, es esta. 1, 2, pi raíz del LC. Ya en otro vídeo explicamos cómo se deducía esa fórmula. En el tanque del Colpitts, fijaros que aquí hay dos condensadores en serie. Es decir, esta capacidad hace referencia a la capacidad total, que como recordaréis, en dos condensadores en serie se calculaba así. La inversa de la capacidad total es igual a la suma de los inversos de las capacidades. Para simplificar, vamos a poner estos dos condensadores iguales y la capacidad total, en este caso, es pues la mitad del valor de uno de ellos. Y ya está, así de sencillo. Concretamente, creo recordar de cabeza que los valores que usé eran dos condensadores de 1 nano y la inductancia de la bobina que construí eran 200 microhenrios, que viene a resonar aproximadamente a 450 kHz. Y esto es todo, no tiene más historia. Ah, sí, recuerdo también que añadí un trimmer pequeñito para tener un ajuste fino de la frecuencia de esto, por temas para hacer en un futuro pues un mando. También había pensado la posibilidad de hacer este ajuste fino mediante diodos Varicap, pero todavía no hemos llegado tan lejos porque lo único que queríamos hacer era una prueba de concepto y ya está.
Pues aquí en este punto, decíamos, tendremos nuestra frecuencia de salida, que será aproximadamente la frecuencia intermedia de nuestro receptor, y como explicaré más adelante, podríamos dejarla fija a exactamente la misma frecuencia del receptor, porque podemos batir de dos maneras, o bien sintonizando la estación primero y desplazar el oscilador de batido a un lado y a otro de la FI, pero también podemos dejarla exactamente a la frecuencia intermedia del propio receptor, y la diferencia, el desplazamiento de lo que nos entra con nuestro oscilador de batido, lo hacemos con el propio sintonizador de la radio, que es la forma que yo creo que es más cómoda, porque a fin de cuentas es lo mismo. Y necesitaba, por un lado, una bobina que pudiera ajustar a la frecuencia central de la frecuencia intermedia, y ha habido que construir una bobinita con uno de estas formas que ven en los chinos, que es realmente diminuta, y la verdad es que resulta bastante complicado meter 200 espiras de hilo, que es lo que lleva esto, y que siguiera funcionando el ajuste de ferrita de la bobina. La idea es que el mando del clarificador se haga con un potenciómetro y poner unos diodos Varicap, pero de momento, como no los tengo, estoy probando con un trimmer externo. Hemos supuesto que estamos utilizando un receptor con frecuencia intermedia 475 kHz. Esa frecuencia habrá que ajustarla con el núcleo de la bobina. Y el trimmer tiene una pequeña capacidad que me permitirá moverlo. Voy a llevarlo a la frecuencia central si me deja. Por ahí. Mover el mando del clarificador 3 kHz arriba, 3 kHz abajo, para poder recomponer la banda lateral que deseamos utilizar. Voy a mover el mando del clarificador. Vamos a bajarlo a ver si llegamos a 472. Llega perfectamente. Vamos a llevarlo a ver si conseguimos los 478. Y en principio con esto debería poder demodular banda lateral y elegir entre la banda lateral superior y la inferior.
Una vez que tenemos nuestro oscilador de batido, tenemos que saber cuál es el punto adecuado para inyectarlo. El punto adecuado en un receptor de válvula suele ser en la salida del diodo detector. Aunque en principio nadie nos impide aplicarla a cualquier otra parte del circuito. En estas pruebas, pues lo he aplicado directamente a la antena, porque estamos trabajando con una frecuencia muy cercana a la frecuencia intermedia del receptor, y como dice nuestro amigo Antonio Pontiveros, la señal va a llegar hasta la cocina, porque el receptor está diseñado para eso. No obstante, todo lo que es el circuito de sintonía va a intentar impedirlo, y más en muchos casos, como en este esquema que he cogido de este receptor, que encima tiene aquí una trampa de ondas destinada a bloquear la frecuencia intermedia para evitar ruidos procedentes de receptores cercanos próximos. Pero, dado que estamos generando una señal enorme, estamos haciendo un procedimiento de fuerza bruta, pues va a atravesar, la señal del BFO va a atravesar la trampa a pesar de que se oponga, y todo el circuito de sintonía hasta alcanzar la etapa mezcladora, y a partir de ahí pues ya hasta el final. No es lo suyo es atacar al diodo de la detectora. Esto me trae a la cabeza que genera otro problema. Estamos inyectando una señal relativamente fuerte que va a engañar al CAG, al control automático de ganancia, y va a atenuar mucho la señal del corresponsal que va a llegar por la antena. Como sabréis, antiguamente los receptores para radioaficionado solían tener un mando que anulaba el CAG y añadía un potenciómetro para tener un control manual de la ganancia en radiofrecuencia. No es el caso de vuestro receptor, aunque si os animáis, pues podéis hacerlo, o podéis simplemente tirar a tierra en este punto la señal del CAG y lo anularíais. Pero en los experimentos no ha sido necesario. Tal vez en una segunda parte intentemos inyectar la señal del oscilador de batido de una forma más canónica. Hemos montado el oscilador de batido en una placa de prototipos. Hemos conseguido que vuelva a funcionar. Y vamos a ver de lo que es capaz. También el 7300, ahora mismo no estoy con él, pero lo tengo también por aquí. Y bueno, a mí me va de maravilla. Creo que es difícil superar a ese equipo. Pero bueno, no sé, lo ponen ahí que es la panacea, el FPDX10. Y bueno, era preguntarte por si tú has ido al Iberradio a lo mejor y lo has podido escuchar ahí ese equipo, yo qué sé. O algún compañero te lo ha enseñado y cualquier cosa y simplemente era eso. Fuente de José Luis, 4 Bravo Zulu con 4 Gold Charlie November. Me pasa alguna pista. Yo creo que te me ha ido. Ahora te pasamos a Dios.
he escuchado un grupo, pero yo creo que alguna vez me ha pasado por aquí. No, no estaba este año en el Liverpool, no, Carlos. No está la cosa ahí todavía. Estoy muy convencido para juntarme por ahí con mucha gente. O sea que no, este verano no he salido por ahí tampoco, no he estado con toda la familia y no me apetecía. Además, según he escuchado, hay gente que ha estado, pues aquello ha estado más restringido, tanto de importadores, de gente de exposición, porque ya se preveía, claro, que iba a exportaciones, y no he escuchado a este equipo.